Paz de Jesús y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar, ¿se puede confiar en la Biblia y su traducción como palabra de Dios? Vamos a hablar de unos matices, pinceladas, para que veamos la importancia de la transmisión y traducción del texto bíblico a la actualidad como la tenemos. O sea, el Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver por qué y en qué se han basado la mayoría de traductores, que muchas veces en las iglesias, en nuestras congregaciones, no sabemos y que muchas veces las personas no cristianas también le conocen. Entonces va a tratar brevemente sobre estos temas y su proceso histórico. Entonces, tenemos en nuestras manos el procedimiento, cómo fueron fechados los manuscritos que tenemos actualmente. Los manuscritos que tenemos en la actualidad, que son muchos en exceso, podríamos decir, ¿verdad? Todos estos manuscritos fueron fechados con un procedimiento específico. Tenemos el tipo de material, los materiales que se utilizaron, luego tenemos el tamaño y la forma de la letra, si eran mayúsculas, si eran minúsculas, tenemos la puntuación que se utilizaron, la división del texto, la ornamentación, el color de la tinta, la textura y el color de pergamino rollo que se tenía a mano, que se han encontrado, especialmente en las cuevas de Qumran. Entonces, no abunda mucho en el procedimiento de fechado de los manuscritos y sus materiales, eso no llevaría mucho tiempo, sino que vamos a estar de lleno al tema y tenemos los manuscritos más antiguos. Aquí tengo aproximadamente 8 de los más antiguos, su fecha de composición y que todos hoy lo tenemos a mano. Aquí en la mano izquierda tenemos el manuscrito John Ryland, que fue escrito en el 130 después de Cristo, que es el manuscrito más antiguo que tenemos. Fue localizado en Egipto y se encuentra hoy en la biblioteca John Ryland de Manchester, en Inglaterra. Pueden acceder también a él vía internet. Tiene gran porción del Evangelio de Juan. Luego en la parte central, la que sigue, tenemos el papiro Chesapeake, que también le sigue en cuanto a antigüedad. Entonces tenemos que entender algo entre estos dos papiros. Es que uno de los discípulos primeros de los apóstoles, específicamente Juan, que fue el último en morir, y su discípulo más fiel, Policarpo, murió en el 156 después de Cristo, que pudo revisar y tener a su mano varios de estos manuscritos y corregirlos. Entonces, este papiro, que fue escrito en el 200 después de Cristo, está en el Museo CBT o BT en Dublín y pertenece a la propiedad de la Universidad de Chicago. Luego tenemos el papiro Bodmer II o segundo, que data del 150 a 200 después de Cristo y se encuentra en la Biblioteca de Literatura Mundial. Tenemos el Códice Sinaítico, muy importante, y se encuentra en el Museo Británico. Este texto, manuscrito códice, muy importante porque casi está todo el Nuevo Testamento. Ojo con este manuscrito, y es que solamente falta en él Marcos 16, 9 al 20 y Juan capítulo 7, del verso 53 al 8:51. Está faltando en este manuscrito y que fue escrito en el 350 después de Cristo. Luego tenemos el manuscrito, el Códice Vaticano, que data de 325 al 350 después de Cristo. Entonces, el Códice Vaticano es la Biblia casi completa. Entiéndase, casi la Biblia completa en toda su dimensión. Entonces, dice el experto erudito bibliotecario Bruce Meyer que es el manuscrito más valioso de la Biblia griega. Entienda algo aquí, quiero añadir también, que el griego de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo del griego al hebreo del Antiguo Testamento, difiere del griego del Nuevo Testamento. No confundan esos dos griegos, que luego vamos a hablar de ellos.
Luego tenemos el Códice Alejandrino, que data del 400 después de Cristo. Se encuentra en el Museo Británico. Luego tenemos el Códice Efraímico. El Códice Efraímico data del 400 después de Cristo y está en la Biblioteca Nacional de París, que todos los libros están representados, excepto Segunda de Tesalonicenses y Segunda de Juan. Y son un escrito palimpsesto. ¿Okay? Son un escrito palimpsesto. Y por último, tenemos el Códice Beza, que data del 450 después de Cristo. Se encuentra en la biblioteca de Cambridge y tiene los evangelios y el libro de Hechos en 2 idiomas, en griego y en latín. Entonces, muchos de los manuscritos de las traducciones se han basado en estos manuscritos, no solamente para traducir, sino también para corregir en lo que otros traductores han traducido la palabra de Dios a cientos de idiomas, aproximadamente 2.500 idiomas, 1.600 y pico de dialectos. La palabra de Dios ha sido traducida de manera total, parcial y fragmentada. Entonces, luego pasamos a cuáles técnicas se han utilizado para traducir la palabra de Dios, sea el inglés, sea el alemán, sea el francés, sea el español o a cualquier otro idioma. Han tenido que utilizarse una técnica que preserve de lo más posible evitar errores en la traducción. O sea, resalto, siempre se va a perder mucha esencia y significado de la traducción del idioma original a la traducción de cualquier idioma. Usted no va a ser posible nunca traducir en toda su dimensión un idioma a otro. Entonces, las técnicas de traducción que han sido utilizadas para la palabra de Dios, sea la Reina Valera, la Biblia de las Américas, cualquiera, han sido 2. Primero está la dinámica, o que se conoce como equivalencia dinámica o funcional. ¿Qué es esta técnica? Esa técnica de dinámica lo que intenta es comunicar la idea expresada en el texto base, es decir, significado con significado. ¿Qué significa esto? Significado y significado basado en el texto es que el traductor con su comité cambia la palabra en la traducción, pero no el sentido de la misma. Lo que hace es que trata de buscar el término más adecuado que permita a la persona, al público a quienes se está dirigiendo esa traducción, comprender el significado del texto, cambiando la palabra. Entonces, la técnica de equivalencia formal, tenemos que es la que se traduce palabra por palabra de una manera literal. De manera literal, entiéndase. ¿Ok? Entonces, esta no solamente toma en cuenta la semántica, sino la literalización de la palabra, lo más literal posible, valga la redundancia. Y todas estas técnicas de traducción fueron utilizadas o proporcionadas por Eugene Nida, que fue un lingüista estadounidense y que propuso esta técnica de traducción no solamente para la Biblia, sino para cualquier manuscrito antiguo. Entonces, aquí puse 2 ejemplos del ejemplo lingüístico del texto hebreo. Cuando se va a traducir un texto griego koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, hay que tomar en cuenta muchas matices para poder traducir un texto griego. Tiene que tomarse la lingüística del idioma, tiene que tomarse un análisis gramático histórico del idioma, tiene que hacerse un análisis semántico de la palabra. Luego, tiene que hacerse un análisis sincrónico y diacrónico de la palabra, de la frase o del pasaje que se está tomando. Ahí le puse en rojo términos semánticos, que la vamos a leer en unos minutos. Entonces, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta al momento de traducir un texto y que los académicos eruditos tomen en cuenta? Por ejemplo, la palabra y modismos que se utilizaron. Entonces, se tiene que utilizar y estudiar. Los académicos de diferentes denominaciones tienen que estudiar
todo lo relacionado al idioma, las raíces y la familia de idioma relacionada a ese idioma en su contexto legal, cultural, religioso y social para poder traducir un texto bíblico. O sea, toda una gama de exquisitez para poder traducir la palabra de Dios lo más fiel posible a un público determinado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Filipenses 2:12. Entonces dice el texto griego, oste agapetoi mon katos patonte upeukosate me os ente parousia mon mono ala non polo malton ente apousia. Entonces ahí le puse en rojo que Pablo está hablando, hermanos, como habéis obedecido no solamente en mi presencia, ese término semántico, presencia, que traducido es parousia, ¿verdad? Transliterado parousia, y que significa en su término griego presencia, venida, advenimiento. Entonces aquí el texto lo traduce de una forma magistral el manuscrito, el texto Nestle Aland de 1904. Pero esta misma palabra parousia, si vamos a 2 de Tesalonicenses 2:1, también la traduce como venida, pero también puede ser traducida como presencia, hablando de nuestra presencia, la venida de Cristo, que dice a la mano derecha, dice erotomende omas adelfoi uper tes parousias tos curios emon. Está hablando Pablo de respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, que es episononages ep auton. Entonces es una variedad de textos que se utiliza semánticamente. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos de traducción o texto en lo que se puede utilizar. Por ejemplo, la parte izquierda tenemos una forma literal, ¿verdad? Del texto hebreo, que es P adaverbo. Umare velo vejidot. Utemunada sheme yavit. Umadua lo yegetem. Le daverbe yadive Moshe. Eso se encuentra en número 12:8. Y si lo traduce de una manera literal, debería decir boca a boca hablaré con él. Dios hablándole a Moisés. Y dice boca a boca hablaré con él. Esa es una traducción literal. Pero hay que tener en cuenta que la palabra P no solamente significa boca, sino también cara, como está traducida en nuestra versión. No quiere decir que es un error. Pero si lo traduciría de una forma literal, tendría que decir boca a boca hablaré con él. Y abiertamente, umagé, velo vejidot. Entonces ese término vejidot también puede ser traducido como en la oscuridad. No en la oscuridad, velo es una forma negativa permanente, velo vejidot. Entonces Dios le está diciendo de una forma literal, no, yo no voy a hablar en oscuridad con Moisés. Pero ese término también puede ser traducido vejidot como figura o enigma. No hablaré en él en figuras o por enigmas. Entonces, esa traducción hay que tomar todo el contexto de la palabra y el contexto de lo que se está desarrollando para poder traducirla de una forma satisfactoria. Entonces, muchas veces vemos que decimos, no, porque está traducida así, porque está traducida de esta forma. Es porque el hebreo lo permite o el griego lo permite y tiene esa connotación. Entonces, el término P viene de paá, que también significa hincharse o